Semestral Uni 2021. Les saluda el profesor José Gutiérrez. En esta oportunidad vamos a desarrollar uno de los temas más importantes que suelen venir en el examen de admisión. Estamos hablando de el tema virreinato, el periodo de dominio de los españoles. Cuando hablamos del virreinato, estamos hablando en realidad de un sistema de dominio colonial, es decir, desde el año 1542 hasta el año 1824, con la batalla de Ayacucho, el Perú estuvo en manos del dominio colonial español. Los españoles determinaban los productos que se deberían extraer del Perú y la mayor cantidad de estos se llevaban a la madre patria que le llamaban los criollos, España. Entonces vamos a ver ese tipo de sistema colonial que afectó al Perú durante casi 300 años. ¿Qué es el virreinato del Perú? Bueno, el virreinato del Perú es un sistema de gobierno implantado por España para tomar el control de las riquezas, la población y el territorio en esta parte del mundo, en Sudamérica. Recuerda que gracias a la campaña o al proyecto de Cristóbal Colón, los reyes de España pudieron tener el control de grandes imperios, como el caso del imperio Inca y el imperio Azteca en México. Y a partir de ahí extendieron sus dominios hasta formar dos enormes virreinatos en América. Al inicio, los españoles invadieron el Perú con Francisco Pizarro, Diego de Almagro y otros muchos españoles más que vinieron listos como militares para tomar el control en el imperio Inca. Desde el año 1532, por diversos factores, como por ejemplo la debilidad del incanato, las guerras civiles internas, o la política de alianzas que tuvieron los europeos ante algunos pueblos enemigos de los incas, al final lograron vencer estos invasores. Pero la misma riqueza que había en estos territorios los llevó a enfrentar a los propios españoles entre ellos. Esto va a terminar con la muerte de Diego de Almagro y de Francisco Pizarro. Los que quedaron, los hermanos, por ejemplo, de Francisco Pizarro, Gonzalo Pizarro, y los demás hombres que vinieron a invadir el Tahuantinsuyo, se convirtieron en encomenderos y empezaron a tomar el control de las riquezas. Pero va a ser en el año 1542 donde el rey de España pone orden. El rey Carlos I de España, también conocido en Alemania como Carlos V, porque tenía doble título. Este señor da las nuevas leyes de Indias, una real cédula, una ley del rey de España para establecer en el año 1542 las nuevas leyes de Indias. Los encomenderos, que tenían pues a su dominio la gran cantidad de la población indígena que tenía que tributar para ellos, van a perder poder, porque el rey de España decide de que las encomiendas tienen que desaparecer y en su lugar se establece un dominio colonial de España a través del representante del rey. Estamos hablando del virrey, un hombre que va a venir acá a gobernar a nombre del rey de España. Como vemos por ahí, el virreinato en realidad del Perú es un territorio bastante extenso. Fíjate, viene desde Panamá hasta Tierra del Fuego. Comprende los actuales países de Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay. Todo eso que está en rojo era el virreinato del Perú. Lo que está en azul intenso es los dominios de Portugal. Lo que está en la parte norte de plomo, ese es
Venezuela, que estaba controlado desde el Virreinato de Nueva España, también conocido como México. Y la parte que está en el medio, ese verde claro, son territorios no explorados, son territorios llenos de una espesa, una densa vegetación. Es una selva tropical que muy pocos se aventuraron a entrar en ese territorio. Y más adelante, los jesuitas que trabajaban para los portugueses van a llegar a esos territorios y hoy en día es parte de Brasil. Cuando vinieron los españoles con Pizarro, con Almagro y todos los demás, en realidad se repartieron a los trabajadores indígenas, surgiendo así los españoles encomenderos. Tenían encomendados una serie de trabajadores. Les cobraban tributos y a cambio ellos iban a cristianizar a estos trabajadores. Las encomiendas fueron un sistema cruel de explotación, pero a partir de 1542 van a empezar a cambiar por otro sistema de explotación diferente. Habían debates sobre la naturaleza del indígena, y en estos debates hay dos personajes principales. Uno de ellos es Ginés de Sepúlveda, que consideraba que el indio es un ser inferior y que se le debía aplicar violencia para poder dominarlo, conquistarlo, hacer la guerra. Este señor, que era de la Iglesia Católica también, consideraba que era lícito el uso de la fuerza contra los indígenas y consideraba que los indígenas no eran verdaderamente humanos, no equivalían, por ejemplo, a un español. Mientras que otro religioso, con mucho más análisis de la situación, llamado Bartolomé de las Casas, consideraban que no hay diferencias entre un indígena y un español, que ambos eran creación de Dios, ambos eran, decía él, descendientes de Adán y Eva, y cometer abuso contra ellos, era ganarse el infierno, era algo que Dios veía mal. Bartolomé de las Casas, que aparece ahí, fue y habló con el rey de España, con Carlos I, y le pidió que cambie esta situación en la cual vivían los indígenas, que cambie esta situación. Y al final el rey de España, por influencia de Bartolomé de las Casas, por influencia de sus informantes, quienes les decían que aquí en el Perú había un fuerte conflicto entre los propios españoles, va a establecer el rey de España el virreinato del Perú. El virreinato del Perú tuvo en realidad a un verdadero organizador, un hombre muy importante, que tuvo la gran idea de antes de hacer reformas importantes, hacer una visita general al territorio del virreinato del Perú. Él mismo fue a algunos lugares, su gente también fue enviada a diversos lugares en provincias para reunir información. Para nosotros los historiadores es importante esta documentación, porque describe bastante la geografía, las tradiciones, la población que había en el Perú en aquel momento. El virrey Toledo va a hacer un conjunto de reformas que le van a dar forma a la organización virreinal. Por ejemplo, una de las reformas del virrey Toledo va a ser aplicar la mita, sí, el mismo sistema que utilizaban los incas para explotar, pero intensificarlo más. El trabajo obligatorio que los indígenas debían hacer para el Estado. Por otro lado, él también estableció el Tribunal del Santo Oficio, más conocido como el Tribunal de la Inquisición. Esto fue a pedido de los reyes de España, quienes, en convenio con los líderes de la Iglesia Católica, decidieron establecer esta institución para controlar a los herejes o, entre comillas, malos cristianos. Una de sus principales reformas fue concentrar a la población que estaba dispersa en diversos lugares del virreinato, en la sierra, en lugares descampados. Los españoles querían tener un mejor control de la mano de obra, así que los juntaban en unas aldeas de indios llamados reducciones. Las reducciones de indios, para poder controlar mejor a la población,
poder cristianizarlos, poder cobrarles el tributo y mandarlos a trabajar de una manera más rápida y eficiente. Algunas de las características del virreinato del Perú, podemos empezar, por ejemplo, con la economía. Tuvieron los españoles una mentalidad de que todas las riquezas del Perú y también de su otro virreinato de México, todas las riquezas tenían que ir solamente para España. No se podían comercializar con otras potencias, con enemigos de España. Solo era para España. A esto se le llama monopolio comercial. Además, solo se permitía un puerto aquí en el Perú, por donde entrarían las mercaderías. Exclusivamente un puerto, el Callao, para que haya una mejor vigilancia del ingreso y salida de mercancías del virreinato del Perú. Y estas mercancías únicamente podían entrar por el puerto de Sevilla, en España. A esto se le llama exclusivismo. Es decir, para el comercio entre la colonia llamada Virreinato del Perú y España, que era nuestra metrópoli, solamente había la opción de que las mercancías se llevaban, se traficaban desde el Callao hasta Sevilla, España. España siempre intervenía en todo lo que tenían que ver decisiones económicas en el virreinato del Perú. Ellos determinaban qué se producía, qué no se producía. El espíritu de los españoles era acumular metales preciosos, oro y plata. Esta mentalidad mercantilista netamente es conocida como bullonismo. Acumular metales preciosos hacía pensar a los españoles que les daba progreso. Había una institución que funcionaba en España, en la ciudad de Sevilla, llamada la Casa de Contratación. La Casa de Contratación de Sevilla tenía como una de las funciones principales velar por el monopolio comercial, fijar los precios de las mercancías, ser como la institución encargada de velar por el buen tráfico comercial. Mientras que aquí en el Virreinato del Perú, específicamente en el Callao, el puerto de Lima, había una institución llamada el Tribunal del Consulado de Lima, que supervisaba las embarcaciones y además también establecía justicia comercial cuando habían problemas entre comerciantes, que nunca faltaban. Una serie de impuestos se establecieron en el Virreinato del Perú, siendo uno de los más importantes el quinto real. Profesor Gutiérrez, ¿qué significa quinto real? La quinta parte de las riquezas que salen de las minas de metales preciosos van para la corona, o sea, van para el rey de España. El 20%, o sea, la quinta parte de todas las riquezas, van para el rey. De ahí el nombre quinto real. Además también, otro impuesto es la alcabala. ¿Y qué es la alcabala, profesor Gutiérrez? La alcabala es una especie de IGB. Por comprar y vender al interior del virreinato, se pagaba la alcabala. El almojarifazgo era un impuesto que se cobraba en la aduana del Callao. Cada vez que salía mercadería del Perú para España, se pagaba el almojarifazgo. Cada vez que entraban productos españoles al Perú, se pagaba el almojarifazgo. También había un impuesto para financiar la defensa de los puertos, para financiar la protección de las naves de comercio, que era el impuesto de la avería. Era necesario pagar para tener seguridad. En estos tiempos, siglo XVI, siglo XVII, habían mucho temor de las ciudades, de los puertos, de que sean saqueados por los piratas. Inclusive Lima levantó murallas que hoy día ya han desaparecido, ya casi no queda nada de las murallas de Lima, por el temor que había ante los piratas y corsarios. Bueno, pese a que muchas veces los barcos españoles iban protegidos con una flota militar, aún así los piratas y corsarios se enfrentaban a estos barcos comerciantes que llevaban mercancías del Perú a España.
Más de una vez tomaron las riquezas los piratas y corsarios. Otros impuestos que habían en el virreinato era, por ejemplo, el impuesto por acuñar monedas. Si tú tenías oro, plata, querías convertirlas en monedas, macuquinas, maraveríes, así se llamaban las monedas en esos tiempos, tenías que pagar un impuesto llamado el cobo. Acuérdate, el cobo, impuesto por acuñar monedas. Los indígenas que quieran exonerarse de la mita podían hacerlo pagando una buena cantidad de dinero. Esto se llamaba la mita de fatilquera. O sea, los indígenas que pagaban, que eran muy pocos, podían exonerarse del trabajo obligatorio llamado mita. La media nata era un impuesto que afectaba a los sueldos de los grandes políticos que había en el virreinato del Perú. O sea, los políticos recibían un muy buen sueldo, pero también tenían que pagar un impuesto sobre su sueldo. Algo así como el impuesto a la renta que se cobra el día de hoy. La composición. Los españoles arrebataron la tierra a los indígenas. Entonces habían mecanismos para legalizar la tierra que le arrebatabas a las comunidades indígenas. El impuesto para legalizar tu tierra expropiada a la gente que eran los verdaderos dueños, nativos, ese impuesto se llamaba la composición. Como puedes ver en la imagen inferior, habían españoles que tenían muchísimas tierras, que en el pasado pertenecieron a los curacas, que pertenecieron a los ayus, y ahora estaban en manos de españoles, que tenían hijos aquí en el Perú, los criollos, y que luego le van a heredar esas tierras a sus hijos criollos. La explotación era muy cruel en el virreinato. Habían diversas formas de explotación, entre las que tenemos la mita minera. Buena parte de la población adulta iba a hacer trabajo obligatorio a la mita minera. La mina más famosa del virreinato definitivamente fue la mina de Potosí, que ha sido en la historia la mina de plata más grande que ha existido. Además también los españoles tenían la necesidad de obtener mercurio para amalgamar la plata, para purificar la plata. Y para suerte de los españoles, en Huancavelica encontraron una mina de ese metal líquido, el mercurio, que servía para purificar la plata, como repito. La mitad de plaza era cuando llevaban a las comunidades a hacer construcciones, caminos, templos, etcétera, etcétera. Y la mitad obrajera era el lugar donde trabajaban las mujeres principalmente y los niños, haciendo textiles que se venderían en los centros mineros que eran abundantes en la colonia. Además también un grupo de la población aborigen fue llevada a trabajar a las tierras de los grandes hacendados españoles y criollos. Este sistema de explotación parecía feudalismo. ¿Por qué? Porque el yanacona era como el siervo. El yanacona trabajaba la tierra del dueño, del terrateniente, del latifundista español, y a cambio recibía una pequeña parcela para que también él pueda trabajar en sus propias tierras para alimentar a su familia. Era como feudalismo. Te entrego una pequeña chacrita para que puedas producir para tu familia, pero a cambio tienes que trabajar en mis tierras para yo poder producir para vender. Esa era la ventaja que tenían los grandes terratenientes españoles. Parecían señores feudales. A nivel social, los españoles establecieron una especie de dos repúblicas. La República de Españoles con todos sus derechos y la República de Indígenas o de Indios, gente marginada. Había bastante racismo en la sociedad. Por ejemplo, los que habían nacido en la península ibérica, en España, tenían mayores derechos. En un segundo lugar venían sus hijos, los criollos, también llamada nobleza indiana, porque habían nacido en las Indias, en estas tierras.
¿Qué es un criollo, profesor Gutiérrez? Hijos de españoles nacidos en América. Había un fuerte mestizaje. Muchos españoles se casaron con indígenas de la nobleza y tuvieron familia. A estos hijos se les llama mestizos. Los indígenas estaban detrás, eran la mayoría en un momento determinado en la historia de la colonia. Pero habían otros tipos de cruces. Por ejemplo, cuando un español tenía hijos o descendencia con una mujer negra, africana, esclava, salía un mulato. Ejemplo de mulato, el santo de la escoba, San Martín. Los ambos eran los hijos de padre indígena y madre esclava. Y los que venían de África, padre, madre, africanos, eran los esclavos. Los esclavos. Acá vemos una imagen. Una pareja de españoles que tuvo un hijo en Lima, un criollo. No vayas a pensar que todos los españoles, ya por ser blancos, por venir de Europa, ya eran gente rica. No es así. Muchos españoles que vinieron a buscar riquezas, vinieron a la aventura, a ver qué conseguían acá en el Virreinato del Perú, también fueron marginados. Habían españoles y criollos que también eran pobres, no tenían ninguna participación en la política o en el gobierno. Se dedicaban también a oficios humildes, pero había un sector que sí era la nobleza, tenían títulos nobiliarios, como estos señores que por la vestimenta y por los peinados se nota pues que eran de la élite. Muchos españoles también, como te decía, se casaban con mujeres indígenas y tenían hijos mestizos. Hoy en día en el Perú, los mestizos constituyen un grupo bastante numeroso. Los españoles procuraban que la riqueza de la familia no se divida. Como hoy en día es diferente, ¿no? Tú tienes dinero, tienes 5 hijos, dejas una herencia y divides las propiedades de la familia entre los 5. En estos tiempos no era así. En estos tiempos había uno que detentaba la riqueza de la familia. El hijo mayor tiene que ser varón, el primogénito. Él se quedaba con todo la administración de la riqueza familiar y tenía la obligación de mantener a sus hermanos menores. Durante el virreinato, mucha población indígena murió, sobre todo en el siglo XVI, debido a enfermedades como la viruela, que afectaron terriblemente a la población indígena, que no tenía todavía desarrollado los anticuerpos como para resistir a semejantes infecciones virales. Los indígenas se les impuso la religión cristiana. Si ellos adoraban al sol, o a la luna, o a la Pachamama, a la tierra, se les obligó a creer en Cristo. A esto se le llama extirpación de idolatrías. También hubo un movimiento que se desarrolló en Ayacucho, movimiento llamado Taqui Oncoy. Un indígena ayacuchano, Juan Chocni, levantó su voz de protesta y exigió la salida de los españoles, el regreso a las huacas andinas, el regreso de los dioses andinos, pero fueron también reprimidos por los españoles. La esclavitud es un mecanismo que se expandió en todo el mundo y el Perú no era excepción. Los esclavos que recién venían de África, que tenían que aprender a obedecer recién y que tampoco hablaban el castellano, eran llamados esclavos bozales. Mientras los que ya tenían el conocimiento del castellano y se habían adaptado a la vida en la colonia, eran los esclavos ladinos, quienes costaban un poco más de dinero. Pero la explotación del esclavo era cruel, sobre todo en las haciendas azucareras, algodoneras, de uva. Eran explotados a veces a latigazos. Por eso que muchos de ellos se escapaban. Y cuando se escapaban, eran cimarrones. Y se refugiaban en aldeas llamadas palenques. Aldeas de esclavos rebeldes, fugitivos, llamadas palenques.
La gente que vino de África como esclavo trajo sus danzas, sus bailes, sus tradiciones culinarias. En la colonia, los esclavos se alimentaban de cualquier tipo de carne, a diferencia de los españoles que exigían solamente la parte de la carne del animal. Ellos consumían, por ejemplo, las menudencias. Y hoy en día inclusive ya es una tradición que la gente hoy día coma rachi, anticuchitos, ¿no? Pancita, mollejita, y en realidad eso lo hacían en el siglo XVI-XVII solamente los esclavos, pero hoy en día es algo muy extendido. Nuestro paladar se ha adaptado a esto que comían antes los esclavos. A nivel político, las autoridades en España era nuestra metrópoli, nosotros éramos una colonia de España. El rey es la autoridad principal. Los que vinieron a invadirnos fueron la dinastía Habsburgo, con el rey Carlos I de España. Pero en el año 1700 va a haber un cambio de dinastía. Van a venir los Borbón, que a su vez van a hacer grandes cambios en el virreinato. El rey tenía la facultad de dar reales cédulas, eran órdenes reales, que se podían sobreponer sobre cualquier ley. El rey era el hombre más poderoso de todo este sistema de dominio. Pero el rey tenía que ver los problemas de España. Había una institución que se encargaba de las colonias. Esa institución es el Real y Supremo Consejo de Indias. Ellos eran la máxima instancia colonial. Ellos diseñaban las leyes para el virreinato. Ellos proponían quién va a ser el virrey. Y si algún virrey tenía acusaciones graves, el Consejo de Indias realizaba el juicio de residencia. O sea, le hacía un juicio al al virrey del Perú para ver si es cierto las acusaciones que han hecho contra él cuando fue virrey en el Perú. Es decir, el Consejo de Indias tenía mucho más poder que el propio virrey en el Perú. Aquí en el Perú sí el virrey era la autoridad principal, representante del rey. Si algo le pasaba, había un documento llamado Pliego de Mortaja, donde decía quién lo iba a reemplazar. Normalmente el reemplazante estaba en una institución llamada la Real Audiencia de Lima, que es un tribunal de justicia, mientras que el Consejo de Indias hacía las leyes, la Real Audiencia de Lima aplicaba justicia. Pero si alguien apelaba a la justicia que se ha aplicado en la Real Audiencia de Lima, todavía había una instancia superior, que era el Consejo de Indias que estaba en España. La Real Audiencia estaba conformada por jueces llamados oidores. Un hombre muy odiado en el virreinato era el corregidor. Él se encargaba de cobrar el tributo, de organizar la mita y recibía el apoyo de un indígena noble llamado el cacique. Y se daba la explotación cruel en los centros mineros. Un corregimiento era una provincia gobernada por un español llamado el corregidor. Inclusive los corregidores cometían abusos como por ejemplo obligarle al indígena a comprarle mercaderías. Profesor, ¿de dónde sacaba plata el indígena? Bueno, el indígena cobraba un sueldo por hacer la mita. Un sueldo miserable que ellos a veces no querían, pero tenían que trabajar sí o sí. Y encima que les pagaban poco, todavía les hacían comprar artículos que ellos no querían. Esta venta forzosa de mercaderías se llama reparto mercantil. Había también unos funcionarios llamados el cabildo. El cabildo era un lugar donde estaba el que administraba la ciudad. Es como decir el alcalde hoy en día. El jefe de cabildo
el que se encarga del ornato, de la limpieza pública, de las obras públicas en una ciudad, es el jefe de cabildo. Profesor Gutiérrez, ¿había educación en el virreinato? Claro, había educación. Una educación elitista, solamente para los grupos de poder. Una educación dogmática, donde se pensaba que el profesor era el dueño de la verdad y el estudiante no tenía ningún conocimiento, cuando no es así. Cuando el profesor no es un sabelotodo y el estudiante no es un ignorante. El estudiante tiene también mucho que aportar en una clase. Los colegios mayores estudiaban solamente españoles y criollos que tenían dinero. En un colegio menor, primeras letras, algo así como primaria, ahí pues podían también llegar mestizos. Pero a un colegio mayor solamente la gente de la nobleza, criollos o españoles. También habían colegios para caciques. Repito, los caciques eran un grupo pequeño de indígenas que tenían privilegios. En el pasado también habían sido descendientes de grandes curacas. En el pasado habían sido descendientes de los propios incas. Este pequeño grupo de indígenas tenía privilegios porque los españoles los utilizaban para poder explotar mejor a la población. ¿Habían universidades? Sí, habían 4 universidades. La Universidad de San Marcos en Lima, la de San Cristóbal en Ayacucho, la de San Antonio en el Cusco y la de San Agustín en Arequipa. Universidades dominadas por los dominicos, una orden religiosa católica. Grandes artistas, entre ellos uno de los más famosos, Baltasar Gavilán, un gran escultor en piedra, en mármol, en madera. Una de sus obras, El arquero de la muerte. Grandes pintores, la escuela cusqueña, por ejemplo, con Diego Quispe Tito. Artistas indígenas del Cusco, que pintaban grandes óleos que se ponían en los diversos conventos e iglesias en el Cusco. Y hasta el día de hoy lo podemos ver. Si vamos al Cusco podemos entrar y ver la obra de los artistas de la escuela cusqueña. Arquitectura, la Plaza de Toros de Hacho, la iglesia de San Francisco, donde hay una especie de catacumba. No habían cementerios y la gente se enterraba debajo de las iglesias para su última morada, para su descanso eterno, decían. También tenemos la Catedral de Lima o el Paseo de Aguas del Rímac. Una cosa horrible que hubo en el virreinato fue la Inquisición. Desde casi las primeras décadas se aplicó la Inquisición. Era la persecución de los llamados herejes, malos cristianos, supuestamente, o miembros de otras fe que estaban prohibidas que se profesen aquí en el Perú. Por ejemplo, ser, musulmán, judío, eran castigados. Eran castigados por el tribunal de la Inquisición. Habían torturas y también había pena de muerte en la hoguera. Bueno, la verdad que fue una situación lamentable, porque muchos curas cometieron abusos terribles sobre la población. Bueno chicos, espero